tardes a todos. Bienvenidos al tercer seminario de Cultura y Gerencia del IESA. Tenemos el placer de contar con la presencia del profesor Alejandro Oliveros y del profesor Alejandro Cáceres en esta ocasión. Ya en los primeros seminarios, tuvimos el primer seminario sobre el mercader de Venecia y las finanzas del mercader de Venecia. El segundo fue sobre arte, política y finanzas. Y el tercero que estamos teniendo hoy va a ser sobre La guerra y la paz, libro de León Tolstoy. Los ponentes van a ser Alejandro Olivero y Alejandro Cáceres, y yo, pues, Urbi Garay, voy a ser el moderador de este evento en esta ocasión, ¿no? Entonces, en la primera parte, el profesor Alejandro Oliveros, que es profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, poeta y ensayista, nos va a comentar acerca, en la primera exposición, pues va a hablar de la literatura rusa del siglo XIX, Pushkin, Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov. Luego nos va a ofrecer una mínima biografía de León Tolstoy y finalmente va a hacer un comentario, pues, sobre la obra, ¿no? La guerra y la paz, una obra histórica. Y bueno, sobre su personaje, su historia, el tema de la realidad y la ficción. Entonces, bueno, esa es la primera parte que vamos a tener por Alejandro Olivero, y luego la segunda parte del seminario de hoy nos va a hablar Alejandro Cáceres, que bueno, en su momento pues haré una presentación de Alejandro Cáceres de lo que nos va a conversar. Entonces los dejo con Alejandro Olivero. Gracias, Urbi. Sí, hoy nos toca en estos seminarios de cultura y finanzas patrocinados por el IESA o Econinvest, como decía el profesor Urbi, abordar el tema de la finanza, la estrategia en La guerra y la paz, en la gran novela de León Tolstoy. Muy interesante esto porque de todas las aproximaciones que uno conoce a la obra de Tolstoy, esta que intentamos hoy, hacer la literatura y finanzas, creo que es más bien rara en los estudios de Tolstoy. Yo, si usted me lo permite, voy a leer un pequeño, un breve texto introductorio sobre la novela, que es La guerra y la paz. ¿Qué es esto? Dice La guerra y la paz como monumento. La guerra y la paz puede entenderse como un monumento a la literatura rusa del siglo XIX. No obstante, no es el único monumento. También lo son, y en ocasiones más acabados, obras como Eugen Onegin de Pushkin. El libro de Pushkin, Eugen Onegin, publicado en 1830-33, el libro de Pushkin es una novela en versos. Es una narración, pero incluso en forma de novela. Y tal vez sea el más grande poema narrativo de la literatura del siglo XIX. Por desgracia no se conoce como se debería conocer. Está a la altura de otros grandes poemas narrativos como el Preludio de Wordsworth o el Don Juan de Byron. Tal vez una de las razones de este desconocimiento de la gran literatura narrativa europea es que en castellano el género de la poesía narrada, de la narración en poesía, no es el más explorado. Incluso en el siglo XX se ha intentado retomar la poesía narrativa con muy pocos resultados, pero no es el modo poético más cultivado en castellano. Y eso nos ha llevado a desconocer las grandes posibilidades del género y las grandes obras que se han hecho utilizando este instrumento. Entre ellos, Eugen Onegin, que tal vez sea el libro de literatura rusa más importante de todos los tiempos, incluyendo La guerra y la paz. Es un poema de no más de 120 páginas, pero es una escritura tan perfecta y tan impecable que no hay nadie en Rusia, escritores o lectores, que pretenda que en ese idioma sea posible escribir algo más perfecto. Con el Eugen Onegin, un poeta del romanticismo tardío, Rusia se globaliza,
Rusia y la literatura rusa y el arte ruso se colocan al mismo nivel de las literaturas europeas. Han superado ese complejo de inferioridad que tenía la literatura rusa con respecto a las literaturas de los otros países europeos, porque durante mucho tiempo Rusia estuvo aislada del resto de Europa hasta que en el siglo XVIII, como ustedes recuerdan, Pedro el Grande y Catalina II abrieron la intelectualidad europea, la historia europea, hacia las influencias con Rusia. Bueno, y ya publicado el Eugenia Moniegue, ya era posible entonces hacer una literatura, como digo, sin complejos de culpa, tal como se venía escribiendo desde hacía tiempo en Francia, o en Inglaterra, o en Alemania. Onegin realmente es un milagro de la literatura europea. Difícilmente conseguir un libro tan importante como este. Sin Onegin, este poema novelado sin Eugenia Onegin, el resto de la literatura rusa no hubiese sido posible. Sin Pushkin no hay Turgenev, no hay Dostoyevsky, y tampoco hubiese habido Tolstoy, tal como lo entendemos. Insisto en esto para divulgar, para recordar la importancia de Alexander Pushkin, no solo para la literatura rusa, sino para la literatura europea. Es sin duda uno de los grandes libros de la humanidad, tal como el Rey Lear, tal como el Fausto. Bajo la protección directa de Pushkin, otro gran escritor, nacido en 1809, Pushkin nació en 1799, terminando el siglo XVIII, y el que lo sucede a él, en línea de sucesión como escritor, se llama Nikolai Gogol, que nació en Ucrania en 1809 y murió tempranamente en 1852. A él se le debe una de las novelas más fascinantes de la literatura europea moderna, una novela muy conocida, muy traducida en castellano, muy recomendable, que se llama Almas Muertas, una novela insólita que descubre para uno el mundo del feudalismo decadente soviético y trata de un tema tan insólito como el de un comerciante que va de hacienda en hacienda comprando lo que se llama almas muertas. Las almas muertas eran las almas, se refería a los siervos que habían muerto en el periodo de 10 años, porque los censos en Rusia en el siglo XIX se hacían cada 10 años. Y como los siervos eran una especie de empleados casi esclavizados que tenían los grandes terratenientes, ellos llevaban la cuenta de los siervos, de los miles de siervos que ellos tenían, de los cuales se habían muerto en ese, y lo anotaban. El asunto de esto, es que todo en esta novela es absurdo, el asunto es que si usted tiene una lista de 100 siervos, y en el transcurso de 10 años se morían 20, usted de todas maneras tenía que pagar impuesto a la renta por la propiedad de 100 siervos, aun cuando solo le quedaran 80. Habían 20 a los cuales usted tenía que seguir pagando. La novela, que tiene mucho de absurdo, tiene mucho de insólito, trata de cómo este comerciante va de hacienda en hacienda para comprar a los propietarios de las almas muertas, comprarlos, hacerse propietario de ellos, despojarlos de la carga del impuesto, y este comerciante, que es el protagonista de la novela, va acumulando muertos, almas muertas, porque se llamaban en Rusia los siervos muertos, almas muertas. Entonces, digamos, ¿esto para qué? Esto tiene mucho que ver con la finanza, esto lo deberíamos tratar en otros temas, en otro seminario. Con esa lista, con ese capital que él tiene, para llamarlo de alguna manera,
de siervos muertos, almas muertas, con su nombre, fecha de nacimiento y fecha de muerte. Este comerciante insólito, con ese capital virtual, él podía ir a las autoridades a pedir un préstamo, porque eso era propiedad suya. Estaban muertos, pero a ver si me entiendo, en el papel eran propiedad del dueño que se los vendió a este señor, y con ese aval, con ese colateral, él podía, y de hecho lo hizo, acceder a una cantidad de dinero en forma de préstamo. Bueno, una novela que tiene mucho de kafkiano y todo lo demás, pero forma parte de la gran literatura rusa que precede a nuestro querido Tolstói. Después de Gogol, vendrá otro escritor también muy particular, que es Iván Goncharov, que escribió una novela igualmente extraordinaria, igualmente rara, que es el Oblomov, que es una especie de personaje dedicado a hacer nada, 15 años sin salir de su casa. Entonces, se crea un personaje, se crea una categoría que es la del oblomismo, que es la de no hacer nada en la vida. Bueno, esto también, medio absurdo, forma parte de esta nueva tradición literaria rusa que no existió en el siglo XVIII y que va a permitir que se escriba una novela como la de Tolstói. Después de Goncharov vendrá otro escritor también muy conocido, que es Iván Turgeniev, puesto de moda últimamente por un libro llamado Los Europeos, de Orlando Feigl, donde se narra la vida de un triángulo amoroso, uno de los cuales, Catetos, es el gran Iván Turgenev. Pero él escribió una novela muy importante, que está traducida al español muchas veces, que se llama Padres e Hijos, que narra el enfrentamiento entre una generación anterior y la generación nueva, la generación de jóvenes, entre los cuales podría incluirse a Tolstói. Es la primera vez que se va a establecer una crítica del régimen feudal zarista, y en 1825 ellos van a tratar de dar un golpe de Estado en el famoso movimiento de los decembristas. Todos estos son escritores que forman parte de este gran episodio de la literatura rusa, que para no entrar mucho más en detalles, puedo decirles que fue una literatura que en 50 años, vio publicar Eugenio Onegin, Almas Muertas, Oblomov, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, Los Demonios, La Guerra y la Paz, Ana Karenina. Y bueno, esto en 50 años es absolutamente insólito. Fue uno de los grandes momentos de la literatura europea, un siglo de oro, un medio siglo de oro que dio luz a todo esto. Y así después de Dostoyevsky, llegamos a Tolstói. Aquí tenemos los escritores que hemos venido mencionando. Vamos a ver la entera. Vamos a comenzar por la primera, Urbi. La primera de todas. Esa. Aquí estamos frente a nuestro Tolstói, el cual es el protagonista del seminario de hoy. Como ustedes lo ven aquí está Tolstói en 1848, cuando tenía 20 años. Cuando tiene 23 años, 22, 23 años, Tolstói se inscribe en el ejército. Como él era descendiente de nobles, de familias muy ricas, pues iba a regimientos muy destacados. Lo importante es que él participó tempranamente en combate, uno con una rebelión de chechenos en el sur de Rusia, y luego en la guerra de Crimea, en 1850, y él participó en el famoso asedio a Odessa, la Odessa de Crimea en el Mar Negro. Esto es importante porque él fue oficial de artillería
Y los que han leído la novela La Guerra y la Paz recuerdan grandes episodios en los cuales Tolstoy describe con una precisión fotográfica el manejo de los cañones. Y es que él tenía experiencia de soldado, tenía experiencia de oficial, como les digo, fue oficial de artillería durante la Guerra de Crimea. Tolstoy tiene esta impronta de la guerra y siempre la va a considerar. Para él es muy importante por lo siguiente. Todas las literaturas que se respeten, necesitan de un poeta, lo que llaman un poeta épico, que cante la historia de su pueblo. En fin, el Cid Campeador es un poema épico, anónimo, donde se canta pues, las victorias o los hechos de este gran caballero que fue el Cid combatiendo contra los árabes. Y todas las culturas han tenido su poeta épico. Todo esto lo inventó, ustedes recuerdan, Homero, cuando escribió la Ilíada, que es el canto del pueblo griego. Lo que uno sabe, la mitad de lo poco que uno sabe sobre los griegos, es porque Homero lo cantó, lo describió en su Ilíada y también en su Odisea. Los romanos, que no querían ser menos de los griegos, van a casi que obligar a Virgilio a que escriba una épica del pueblo romano, que es la famosa Eneida. Y así, todos los pueblos han tenido deseos de tener un Aida que cante, un Aida casi mágico, que cante la historia de su pueblo. Lo hay en Inglaterra, lo hay en Francia, y lo hay en todas partes. Menos en Rusia. En Rusia no había el canto épico fundacional. En Estados Unidos, por ejemplo, un país tan joven, Walt Whitman se dedicó a eso, a hacer una épica comparable a la de Homero, escrita por un norteamericano en Estados Unidos a comienzos del siglo, a finales del XIX, comienzos del XX. Todo el mundo tenía su épica, menos los rusos. Eugene Onegin, que la ha podido escribir porque tenía el talento, tenía el aliento para escribir la épica de su país, no lo hizo porque murió muy joven. Murió en un duelo a los 30 y tantos años. Dostoyevsky no tenía un sentido épico de la poesía porque él no cantaba en nombre de una tribu, que es lo que se le pide a un épico, que cante en nombre de todos. Dostoyevsky está demasiado ocupado de sus fantasmas interiores y los de su personaje como para desarrollar un poema de este tipo. Entonces, a Tolstoy se le presenta este dilema o este compromiso, tener que escribir la épica de su país. Y él siente que tiene aliento para escribir pues, la épica, porque un epos se supone que sea siempre largo, son poemas casi infinitos como la Ilíada. Entonces, Tolstoy, sin que lo escriba así, que esto va a ser la Ilíada, se propone escribir y logra escribir con la Guerra de la Paz la épica de su tribu, la épica de su pueblo. Él, fíjense, no es difícil ver esto, y lo veremos más adelante. Vamos a ver las próximas láminas. Estos son los escritores que hemos mencionado. Este es el gran Alexander Pushkin, luego estaba Gogol, más allá estaba Turgenev, que fue el más europeo de todos ellos. Aquí está Dostoyevsky, después de Dostoyevsky, este es el gran Anton Chekhov, ya un poquito, bueno, absolutamente contemporáneo de Tolstoy, y Máximo Gorki, que sí es ya más del siglo XX. Esto, ahí solamente me faltó Goncharov, estos 7 escritores escribieron durante 60 años. Es un verdadero siglo de oro, si alguna vez lo ha habido en narrativa.
así como lo hubo entre los poetas shakespearianos o lo hubo entre los poetas del siglo castellano. Aquí en Rusia, en 60 años, escribir todo esto es insólito. Es realmente uno de los grandes momentos de la literatura occidental. Vamos a ver la próxima. Este es el Moscú del siglo XIX, un Moscú que incluso en estas láminas de la Puerta de la Resurrección y lo que va a ser luego la Plaza Roja, se siente como una ciudad vieja, porque era muy vieja, es la ciudad sagrada de los rusos, es una ciudad simbólica, es una ciudad que es el alma. Ante esta ciudad mítica, que por eso Napoleón quería tomarla, y la quería tomar Hitler, porque tiene esa carga simbólica, se opone otra gran ciudad, que es una ciudad nueva, que es la que vemos aquí, que es San Petersburgo, hecha por Pedro el Grande en el siglo XVIII, toda nueva, toda renovada, tomando ejemplo de las construcciones europeas, trayéndose de Europa arquitectos y diseñadores, y construyó esta ciudad absolutamente sofisticada, afrancesada. Como ustedes saben, estas cortes francesas, estas cortes rusas se hablaban solo francés. Había que poner a los hijos a estudiar ruso, bueno, a estudiar ruso. Esta ciudad es lo más moderno y sofisticado y europeo, pero no tiene esa connotación sagrada, religiosa, espiritual que tiene Moscú. En San Petersburgo va a comenzar la Guerra y la Paz, y uno ya ve cómo en este gran diseño de Tolstoy, entre otras intenciones, hay la de comparar, la de establecer diferencias entre esta ciudad nueva, europeizante al extremo, y la vieja capital de Rusia, que es el Moscú, con el cual va a continuar la novela y donde se va a desarrollar la mayor parte. Esto que está aquí, el Palacio de Invierno, es el palacio que van a tomar los bolcheviques cuando comience la revolución. Aquí, en La Guerra y la Paz, estos son algunos de los personajes principales, son más de 160, no sé cuántos los personajes que aparecen, como buena épica. Ustedes saben que un poema épico tiene que tener cantidad, muchedumbres de personajes, como en la Ilíada. Pero estos aquí son dentro de esta concepción épica y plural de la narrativa, Tolstoy, que es muy ordenado, que es muy planificador, por eso la novela no es caótica, lo que es larga, va a separar tres grandes familias alrededor de las cuales va a poner a girar toda su enorme ficción. Está la famosa familia Rostov de Moscú, condes, nobles. Estos son condes nombrados por el zar, igual por méritos en espada, por méritos en la pluma. La famosa Natasha, su hermano Nikolai, su hermanito Peter y una prima huérfana que es Sonia. Aparte de esto están el padre, el conde Rostov, y la condesa Rostov, que son unos grandes personajes. Al lado de esta familia muy sofisticada, en la segunda parte de la novela comienza una gran fiesta en la casa de los Rostov, está la más conservadora familia de los Volkonsky, el viejo patriarca, un general, el general Nikolai Volkonsky, que cayó en desgracia con el zar, y el zar lo exilió a sus posesiones gigantescas en las afueras de Moscú, el cual me enviuda y tiene dos hijos. Uno, Andrei, el famoso príncipe Andrei, uno de los grandes personajes de la literatura europea, y María Volkonskaya, que aquí aparece en castellano, pero en ruso todas las derivan hacia una A. Y está también, aunque no es
familia directa de los Volkonsky está Lise Volkonsky, que es la esposa del príncipe Andrei. Luego, una familia, estas ambas familias, los Rostov y la familia Volkonsky, son familias honorables, familias serias, respetuosas. Los Volkonsky son rusos 100%, los Rostov tienen mucho de afrancesado, y son esos dos pueblos en los cuales se creció y se desarrolló la cultura rusa a lo largo del siglo XIX. Y aparece esta tercera familia, que es la familia Kuragin. Aquí no hay hueso sano. Todos son malvados, todos son manipuladores, todos son ávidos. Ahí no hay nada que se pueda salvar, tanto los padres como Elena Kuragin, como Anatoly Kuragin, que es otro desalmado. Y ellos, esta maldad va un poco a compensar las virtudes de las dos familias anteriores. Aparece el gran personaje de la novela aquí abajo, que es Pierre Besukhov. Pierre es un hijo natural del conde Besukhov, uno de los hombres más ricos de Rusia, si no el más rico de Rusia. Contaba en su nómina de siervos 40.000 siervos que dependían de él. Si no eran, ya después de 1861, estos siervos no vivían en un régimen de esclavitud, era absolutamente un régimen feudal, y estos 40.000 siervos están absolutamente indicados, dependientes de la vida de los propietarios. Pierre, que aparece aquí en esta producción del 2016 de La Guerra y la Paz, aparecen aquí estos tres personajes principales: Pierre, Natasha Rostov, y este es el príncipe Andrei. Por alguna razón que se me escapa, como se me escapan tantas cosas en el cine, esta versión, que es para la televisión, Natasha aparece con el pelo muy rubio, cuando Tolstoy expresa claramente que su bella cabellera era negra, era pelo negro. Y aquí otros dos personajes principales, este es Nikolai Rostov, va a ser soldado, va a ser un distinguido soldado, y su prima, Sonia, huérfana, que va a tener pretensiones amorosas con su primo, que después no llegarán a nada. Porque como buena épica, el poeta tiene que distribuir sus espacios en dos tiempos: el de la paz y el de la guerra. Así es la Ilíada de Homero: tiempo de guerra y tiempo de paz. En el tiempo de paz, en esas relaciones, pues uno de los momentos más importantes son las relaciones amorosas que se establecen entre sus personajes. En el caso de Homero, pues está Helena y Paris, está también el amor conyugal de Héctor y su esposa. Aquí, esto que tiene mucho de novela de amor, hay mucho aquí de esto, mucho de telenovela, se enfrentarán, se juntarán, se separarán muchos de estos personajes que estamos aquí comentando. Vamos a ver la próxima. Aquí, este personaje fundamental es el gran Nikolai Volkonsky, el padre de Andrei, que sale aquí otra vez, y el de María, esta princesa. Este es un personaje formidable, el príncipe de Nikolai, el general y príncipe de Nikolai. Vamos a la próxima. Esto que le voy a ver ahora, les voy a enseñar. Bueno, estos son dos descripciones del personaje central, que es Pierre Besukhov, hechas en el siglo XIX. Aquí aparece tal como es un hombre grande, con un sobrepeso, melancólico, distraído, torpe,
no sabe andar a caballo, no sabe coger un arma, y cuando la coge tiene la buena fortuna de funcionar. Y aquí lo vemos a Pierre con esta Elena Kuragin, que está interesada no en Pierre, ella es una seductora, es una fan fatal, está interesada simplemente en la herencia de Pierre, que es la de el hombre, la de ser hijo natural, pero reconocido del hombre más rico de Rusia. Esta Elena que aparece aquí, el nombre aquí no es absolutamente gratuito. Lo coloca Elena, el autor, para acentuar, destacar las resonancias éticas del poema, sus aspiraciones que él tiene de que su novela La guerra y la paz sea considerada en esos términos. Por eso la llama aquí a Elena y no cualquier otro nombre. Lo interesante de este planteamiento es que Tolstoy deconstruye el personaje mítico de Elena. Y de ese personaje mítico, legendario, surgen dos mujeres. Una está Elena, que es afrodisíaca, es ninfómana, se acuesta hasta con su hermano. Es como Venus. Venus era así. Venus, no hay una santa que se llame Santa Venus, Santa Afrodita, pero ya sea todo lo contrario de lo que la ética cristiana recomienda. Afrodita era así, pues era ninfómana, al fin y al cabo era la diosa del Eros, no se le puede pedir un comportamiento menos que ese. Sin embargo, a esta Helena, que es una emanación de Helena de Troya, también de esa sacó todo otro personaje femenino, que es el de Natasha. Si bien Natasha no es una monja, tampoco es la Helena de Troya, que es la Helena Kuraki. En Natasha, Tolstoy va a depositar lo mejor del alma rusa. Esta alma es lava, alegre y triste al mismo tiempo, atada a la tierra, pendiente de la magia, de esa gran herencia que es la herencia eslava. Y lo demuestra él, y también Orlando Figes tiene un libro sobre esta compleja psique del alma rusa, es un libro que se llama La danza de Natasha, porque en uno de los capítulos de la novela, Natasha comienza a bailar como bailan los campesinos rusos, ella educada por una institutriz francesa, pero es Natasha el alma rusa tal como la siente Tolstoy. En esta próxima lámina quiero destacarles dos versiones fílmicas de la obra. Esta, la más conocida de todas, en mucho tiempo, en una época se vio mucho, La guerra y la paz, dirigida por King Vidor, con estos protagonistas que tienen aquí. Audrey Hepburn, en su momento, en 1956, era la actriz más importante y más cotizada y más influyente de Hollywood, y Audrey Hepburn estaba casada con este actor que está al otro lado aquí, que se llama Mel Ferrer, cuya única virtud en la historia del cine es que estuvo casado con Audrey Hepburn. Ese matrimonio le permitió trabajar en La guerra y la paz, porque Audrey le pidió a los productores que ella, para filmar, necesitaba que su marido, Mel Ferrer, trabajara aquí en la obra. Entonces lo colocaron como el príncipe Andrei, que es la contraparte masculina en este amor muy controversial entre Natasha y el príncipe Andrei. Aquí, en esta versión del 56, es una versión muy irregular, es una versión, la intervención de los guionistas es brutal, hay muy poca fidelidad en todo aquello. Claro, es muy difícil hacer una película mala de la guerra y la paz. Las escenas que describe Tolstoy sobre la guerra son cinematográficas. Creo que tienen que convertir aquello en guión. Esa es la grandeza y la guerra y la paz, que son 1500 páginas, pero son 1500 páginas muy atractivas. Pocas páginas, uno puede decir
que son fastidiosas y uno bostece, y mucho menos las que describen la guerra. No es nada difícil, porque es un libro muy cinematográfico, lo que nunca fue Dostoyevsky. Por eso es que se han hecho tantas versiones de La Guerra y la Paz. Existe esta, existe la del 68 que vamos a ver, existen dos producciones de la BBC, una anterior, no hay ninguna de los hermanos Karamazov que se haya conocido, o de cualquier novela de Dostoyevsky. Aquí, en esta versión de Sergei Bondarchuk, de 1968, es una versión admirable. Hay dos maneras de tratar con la guerra y la paz. O usted se lee el libro, las 1500 páginas, o usted disfruta las 8 horas y tanto que tiene la producción de Bondarchuk. Bondarchuk se vio ofendido, como ruso, había peleado contra Hitler cuando joven, ofendido, porque como la novela simbólica de la Doña Bárbara de los rusos, que es La Guerra y la Paz, por indolencia, por desidia de los directores soviéticos, había terminado siendo una película hecha en Hollywood, en aquel momento de la Guerra Fría. Era poco menos que una ofensa. Entonces Bondarchuk hace una campaña, él ya había hecho películas notables, Bondarchuk, que además es un tremendo actor, hace una campaña y eso llega a nivel oficial, y las autoridades soviéticas le dan una carta blanca para que él haga su producción. Fue la película más cara en la historia del cine soviético, y probablemente una de las más caras en la historia del mundo y del cine mundial. Esto puede haber costado, se calcula que hoy no costaría menos de 300 millones de dólares. En las batallas, de las cuales nos hablará el profesor Cáceres dentro de poco, en las batallas, como la de Borodino, utilizó del ejército soviético que se lo prestaron 120.000 hombres. Hay que reconocer el genio de Bondarchuk, que puede haber dirigido una película con 120.000 personas en el plató. Además, contó con todo el apoyo del gobierno soviético, que quería hacer una versión oficial de la novela que representaba mejor que nadie el espíritu ruso. Y además estaban obligados a eso, porque aun cuando Tolstoy era un conde, y como ustedes ven aquí en estas láminas, todo se desarrolla en un ambiente de altísima aristocracia y de lujo, cuando no están en plenas batallas, lo que sostiene a todo esto es que a Lenin, el padre fundador de la Unión Soviética, le interesaba mucho, le gustó mucho, se leyó y comentó y escribió muy bien sobre la guerra y la paz. Así que era una novela que estaba aprobada por el Papa Máximo, y las autoridades soviéticas en 1960 y tantos pues asumieron la responsabilidad de pagar esta película, y con tan buena suerte para ellos y buena suerte para todos nosotros, que Bondarchuk hizo una gran versión. Es una de las grandes películas épicas en la historia del cine, así como las grandes épicas norteamericanas. Esta es una de ellas, una de las más grandes, una película sostenida a lo largo de 8 horas, con una maestría en el manejo de los momentos bélicos, que son tantos allí. Lo mismo lo hace en los momentos de la paz. Es una película absolutamente recomendable, está en YouTube, y por desgracia poco conocida, un poco eclipsada por la película tonta de Audrey Hepburn y su tonto marido. Esta es una película a la altura de la novela de Tolstoy. Los enfoques, la secuencia, las tomas de las batallas son algo impresionante. Lo que más impresiona es que esta versión del 68 no se haya vuelto a exhibir, no sea conocida, no se haya discutido, y bueno, ahora hemos tenido la suerte de contar con esta versión en 4 partes en YouTube.
Como ustedes ven aquí, aquí sale Sofía, perdón, Natasha como debe ser, con su pelo negro, sus ojos azules, absolutamente gran actriz, la chica que lo hace, y todo está así. El que hace de Pierre es el mismo Bondarchuk, que es el director, guionista, se fajó a pasar las 1500 páginas de La Guerra y la Paz al guión, y contó además con la ayuda de un gran director, Anatoly Petrisky, que hizo la fotografía. Vamos a ver la próxima. Estos son apenas unas láminas, de las cuales el profesor Cáceres nos hablará. Esta es la batalla de Ulm, porque la novela comienza en 1805 y termina en 1812. En 1805 es la primera guerra de agresión de los europeos a Rusia, porque ahora uno ve esto de Putin de un lado para otro, pero no hay que olvidar que los europeos durante dos oportunidades han agredido de una manera brutal a Rusia. Primero fue la de Napoleón, que desde 1805 hasta 1812 va a estar coqueteando con la idea de llegar y tomar Moscú, lo cual hace el final, porque venció malamente, pero venció a los rusos cerca de Moscú en la batalla de Borodino, y llegó a Moscú. Y una guerra desastrosa para los rusos y también para los franceses, pero fue la primera gran invasión de los europeos, una agresión gratuita, como la de ahora en Ucrania, gratuita de Napoleón hacia los rusos, que al final hasta le tenían cariño. Eso va a terminar con el incendio total de Moscú, porque se pensó que Moscú era indefendible, y para que ellos no tuvieran dónde guarecerse, dónde meterse, era mejor incendiarlo. Y que es lo que le debe haber dolido a los rusos esto, era quemar su ciudad sagrada, era quemar eso, era incomprensible. Menos le hubiese dolido quemar a San Petersburgo. Tuvieron que quemarlo, y fue la manera que tuvieron los rusos de derrotar a Napoleón. No mucho después, un siglo y medio después, vendrán de nuevo los europeos, esta vez serán los alemanes, los que entrarán, los que invadirán, los que diezmarán y devastarán todo lo que encuentren en la Unión Soviética. De estas batallas, ya destacamos la primera en 1805, esta es la segunda de Schengen-Graben, una de las pocas en las cuales los rusos tuvieron una buena participación, porque todas las demás fueron perdiendo. Y la próxima que tenemos allí esta es la famosa batalla de Austerlitz, en la cual vamos a hablar más adelante el profesor Cáceres, en la cual se llama la guerra de los tres imperios, porque entre los tres emperadores, el emperador austríaco, el emperador ruso, el zar, y Napoleón. Este es un episodio muy importante en la novela, porque el príncipe Andrei quedará herido allí, aunque se salvará. Y la última de estas batallas que aparece en la novela es la batalla de Borodino. Aquí está Napoleón con sus mariscales, contemplando aquel desastre en el cual ni él pudo vencer del todo a los rusos, ni los rusos pudieron pasar. Fue un empate medio técnico, porque para los rusos esta retirada estratégica al final les sirvió de mucho. Kutuzov, el gran mariscal ruso, salvó su ejército y le dejó a Napoleón que lidiara con lo que ellos llamaban el general invierno, porque esto ocurre por ahí en septiembre, llegará octubre, se tomará Moscú, comenzará el frío, que ustedes se imaginan cómo es, y esto terminará de acabar con las pretensiones de los franceses. Aquí, más o menos con esta batalla de Borodino, aquí, en el cual el general Kutuzov, con un gran dolor y llorando, convence, no, le da órdenes a su oficialidad de que había que retirarse y había que quemarnos, lo cual nadie podía creer, no podían dar crédito a lo que estaban diciendo.
pero Kutuzov era el general en jefe y no tuvieron otra cosa que obedecer. Y aquí, mucho después, cuando ya Napoleón no tiene ni qué comer, ni qué beber, ni dónde dormir, cuando inician la famosa retirada, que empezó mal y terminaría peor, sepultada la mitad del ejército napoleónico bajo las grandes nieves de las estepas europeas. Así termina la novela. Comienza en 1805 con los primeros intentos de agresión francesa y termina con la derrota de los franceses en 1802. Y se cumple aquí un ciclo épico parecido al de la Ilíada. La Ilíada es una historia de agresión de un pueblo griego contra una ciudad, Troya, que tiene que defenderse. En aquel caso, los griegos vencieron a los troyanos, como ustedes saben, acabaron con Troya, hicieron su botín, el saqueo, no dejaron nada y se fueron. En la versión de Tolstoy va a pasar lo contrario. Los defensores de esta nueva Troya que Moscú terminarán venciendo a los invasores griegos que fueron los franceses. Y con esta victoria de los troyanos, entre comillas, sobre los aqueos, termina esta épica que tiene al final pues un corolario, uno se casa con la otra, Pierre se casa por fin con Natasha, y Nicolás en busca de dinero se casa con la princesa María, que la pobreza no la dejan allí. Y después viene un segundo epílogo en el cual Tolstoy va a exponer sus famosas teorías sobre la historia y filosofía de la historia, de acuerdo con la cual nunca hubo grandes hombres, sino grandes acciones por un colectivo. Bueno, ahora dejamos esto hasta aquí y vamos a pasar a oír al profesor Cáceres y su exposición sobre la finanza y la estrategia. Bueno, muchísimas gracias al profesor Alejandro Olivero por su excelente presentación, muy amena y bueno, muchísima información. Ahí, como hemos comentado en este tipo de seminarios de cultura y gerencia, que este es el tercero, tenemos unos comentarios sobre los aspectos literarios, en este caso de la obra, y a continuación pues tenemos unos comentarios más de gerencia. Entonces, el profesor Alejandro Olivero, que es profesor del Centro de Gerencia y Liderazgo de IESA, nos va a hablar de esos aspectos de gerencia presentes en La Guerra y la Paz, que son muchísimos, porque ya sabemos que el libro es un libro muy largo, son 4 libros de hecho, casi 1900 páginas. Alejandro Cáceres se va a concentrar en lo que es la estrategia, desde el punto de vista de estrategia en gerencia, en La Guerra y la Paz, y también unos aspectos de las finanzas personales presentes en la novela. Entonces, adelante, Alejandro, el micrófono, por favor, lo tienes que prender. Muchas gracias, Urbi. Muchas gracias a Alejandro Olivero por tan excelente síntesis, ¿no?, de la obra, porque realmente es muy retador hacerlo en tan corto tiempo. Bueno, yo voy a compartirle mi pantalla acá. ¿Ya pueden visualizar mi pantalla? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, y buenas tardes a todo el público que se ha conectado aquí a través del canal de IESA en YouTube para escucharnos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo primero que yo quería decir, y es algo general sobre estos foros, es que, bueno, muchas veces la gente se pregunta, bueno, pero ¿para qué buscar cómo cruce la literatura con los temas de gerencia, con temas de finanzas, ¿no? Y a mí siempre me impresionó una vez en el Palazzo Pitti en Florencia, el Palacio de los Medici, que en una de las salas hay un fresco en un techo donde aparece un príncipe atribulado y quien acude al auxilio del príncipe para ayudarle a resolver sus tribulaciones, los problemas, las decisiones que tiene que tomar. Bueno, justamente es la poesía, es la historia, es la literatura, así que definitivamente y cada vez está más probado que una formación integral
en gerencia y para la formación de líderes es algo que es crucial, ¿no? Y uno hoy por hoy se encuentra, por hablar de la otra rama que yo hago aparte de mi vida corporativa, que es el tema de historia empresarial, incluso historiadores o gente de letras ocupando altísimas posiciones gerenciales, y definitivamente la ventaja competitiva que ellos tienen es ese otro conocimiento que no lo tiene el que se ha dedicado puramente a la ciencia gerencial o a lo financiero. Pero bueno, ya entrando en materia, esto va a estar dividido en dos partes. Vamos a hablar un poco de lo que es la estrategia en Guerra y Paz de Tolstoy, y luego un poco sobre las finanzas personales en Guerra y Paz, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir, y ya Alejandro Oliveros ha hecho un excelente posicionamiento de esto, es que, bueno, esto gira alrededor de lo que van a ser las guerras napoleónicas, y en particular digamos, ese conflicto entre el zar Alejandro I Romanov y el emperador, ya emperador Napoleón Bonaparte, ¿no? Y que va a tener, digamos, su punto culminante en 1812, en lo que va a ser la invasión a Rusia, ¿no? La obra, y Alejandro ahí fue muy certero, no inicia exactamente con Austerlitz, inicia justamente con la batalla de Ulm, ¿no? Pero Austerlitz va a tener una significación digamos, en empezar a posicionar lo que son los temas estratégicos importantes para Tolstoy. Lo primero es bueno, y esto es una leyenda, lo que ven en esta pintura justamente a la izquierda es el legendario Sol de Austerlitz, porque bueno, lo que cuenta la historia es que había unas alturas, que son las alturas de Pratzen, que era un terreno muy estratégico, y quien lo dominara, pues iba a dominar la batalla, ¿no? Y ahí el general Kutuzov trata de convencer al zar de que no abandone esas alturas porque tiene un valor estratégico muy importante, y además que no se anticipe a lanzar un ataque sin esperar refuerzos, ¿no? Y el zar Alejandro, con esa arrogancia pues que lamentablemente a veces tienen los líderes, él dice que sería visto como un acto de cobardía si él no ataca primero. Entonces lo que va a ocurrir es que bajo la niebla, las tropas francesas van a tomar las alturas de Pratzen, y cuando llegan a las alturas aparece un sol resplandeciente, ¿no? Y entonces, bueno, imagínense el brillo, las corazas, de todo, y bueno, esa es la leyenda del sol de Austerlitz, que va a ser una de las grandes victorias de Napoleón en 1805. Luego, otro evento importante es lo que es la paz de Tilsit en 1807. Este es el encuentro entre el zar Alejandro y el emperador Napoleón, ya emperador. De hecho, lo que va a ocurrir es que ellos se van a encontrar en medio de un río y en una carpa hecha sobre barcazas. Y bueno, y ahí de alguna manera pues van otra vez a reencontrarse y a hacerse amigos. Pues bueno, imagínense dos egos tan grandes como el zar de todas las Rusias y el emperador pues de casi toda Europa. Sin embargo, en 1811 empiezan otra vez a deteriorarse las relaciones entre el zar y Napoleón, y pues esto va a derivar en que en 1812 se va a hacer el cruce del Neman o el Niemen, que es lo que va a marcar el inicio de la campaña rusa. Y de hecho, para mostrarles rápidamente esto, voy a hacer uso de un gráfico que es una curiosidad, porque este es el famoso gráfico de Charles Minard sobre la campaña rusa, y digamos, mediando ya más de 150 años desde que se hizo, se considera que es uno de los mejores gráficos que se ha hecho en la historia, porque él combinó 6 variables en un solo gráfico, ¿no? Pero bueno, déjame servirme de que no está en francés, mi francés es terrible, sino que está en inglés. ¿Y por qué esto nos cuenta toda la historia? Bueno, pues lo que van a tener acá en la franja naranja es lo que va a ser el recorrido de ida del emperador y sus tropas hasta que llega a Moscú. Y lo que es el negro es lo que es la retirada. Y los números que están viendo es
cuántas tropas va teniendo Napoleón a medida que va avanzando, lo cual nos habla de lo terrible que fue esta campaña y de la sangría tan grande que va a ser para él esto, ¿no? O sea, estamos hablando que él cruza el Niemen con 422.000 hombres y cuando llega a Moscú no tiene sino 100.000 hombres. Y cuando él se retira de Moscú, que va a ser la Franja Negra, vemos cómo él termina cruzando el Niemen nuevamente en diciembre con solamente 10.000 hombres. Estamos hablando que la flor y nata del ejército francés se perdió ahí. De hecho, un evento que muy similar va a terminar ocurriendo mediando 130 años cuando por la invasión a Rusia por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y es lo que digamos, en la épica soviética se va a llamar la Gran Guerra patriótica, ¿no? Bueno, y la otra cosa, y conecta con algo muy relevante que dijo Alejandro acá, es el famoso general invierno, ¿no? De hecho, la línea que ven abajo roja es básicamente qué empieza a pasar con las temperaturas cuando comienza la retirada. Y lo que estamos viendo, bueno, es que ya ellos comienzan a retirarse para finales de octubre, y ya para el 14 de noviembre la temperatura está a menos 21 grados, el 1 de diciembre llega a menos 24, el 6 de diciembre llega a menos 30 grados, y bueno, y cuando ya ellos están allá, ya para el 7 de diciembre es menos 26 grados nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, pues el ejército de Napoleón básicamente desapareció. Y un evento crucial acá, a pesar de que si uno dice, bueno, la pérdida de hombres acá no es tan grande, pero que va a ser, digamos, un punto de quiebre en todo esto, es algo que va a ocurrir acá cerca de un río que se llama el río Moscova, que es la batalla de Borodino, también se llama la Moscova, que a pesar de que la pérdida es de 27.000 hombres, pues vemos como de 127.000 pasa a 100.000, pues básicamente va a ser el turning point de la guerra. Para los franceses de alguna manera lo consideraron una victoria, pero pero también se considera que fue como un empate, ¿no? Porque nadie tomó la decisión, y ya hablaremos un poco más adelante de esto. Entonces, bueno, fíjense la magnitud, digamos, de tropas enfrentadas y el costo tan alto en vidas humanas que va a tener esto, ¿no? Porque no perdamos la perspectiva que los rusos, a medida que el ejército de Napoleón va avanzando, van quemando todo. Ellos lo que aplican una política de tierra arrasada para, pues, para que los franceses no puedan mantenerse y no puedan sostenerse, lo cual termina, como bien mencionó Alejandro, en la quema de Moscú, ¿no? De la ciudad sagrada. Y va a emerger entonces acá, porque digamos, el enfrentamiento con este conflicto del zar Alejandro con Napoleón, pues él de alguna manera sienta la gran escena, pero en lo que Tolstoy se va a enfocar es, digamos, en la manera de cómo enfoca las decisiones estratégicas el general Mikhail Kutuzov, uno de los grandes generales, bueno, luego mariscal de campo, de los grandes generales rusos, junto con Suvorov, que va a ser otro, Bagration, que van a ser otros de los grandes generales, y cómo Napoleón enfrenta, digamos, la estrategia. Y acá, pues, justamente la batalla de Borodino, también llamada la Moscova, en septiembre de 1812, una batalla, pues, de grandísimas proporciones, y definitivamente la invitación o bien de leerla, porque es una de las grandes de las grandes descripciones de un evento bélico que hay en la literatura universal, como Tolstoy la coloca incluso con una magnitud cinematográfica. O sea, es muy difícil que un autor logre ponerte en el centro del evento, y Tolstoy lo logra, ¿no? En todo su dramatismo. Y bueno, luego entonces Napoleón llega a Moscú, pero los rusos la queman, y él, pues, ante la situación de enfrentarse al invierno en una ciudad que está quemada en medio de una tierra arrasada, él decide, pues, hacer la evacuación de Moscú en octubre, y bueno, y comenzar esa larga retirada que va a terminar, digamos, a finales de 1812 con el cruce nuevamente
del NEMA, ¿no? Y acá entonces va a entrar en toda esta historia un personaje que para quienes, digamos, les interesan los temas de estrategia y todo esto, bueno, incluso literatura gerencial, deben haber escuchado que es un prusiano llamado Karl von Clausewitz. Clausewitz va a escribir uno de los grandes textos de estrategia que se llama De la guerra, ¿no? Y Clausewitz es un hombre, bueno, hijo de su tiempo, donde aquí lo que él va a poner de manifiesto es, digamos, todos esos grandes cambios que están habiendo a nivel de estrategia en Europa, ¿no? Y que el epítome de todo esto van a ser las guerras napoleónicas. Y bueno, y acá, bueno, esta lámina está en inglés, pero se las explico rápidamente, algunos conceptos claves de lo que plantea Clausewitz. Bueno, y lo primero es que él dice que para él la estrategia es el uso de las batallas para lograr el objetivo de la guerra, a través de un plan claro y una secuencia de movimientos cuidadosamente planificados. Y para él la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. Y de hecho, en medio de todo esto, ahí va a emerger un concepto donde definitivamente este texto ya empieza a hablar de eso, que es el tema de la gran estrategia. Y es, digamos, es como un Estado-nación hace uso de todos los medios, digamos, de relacionamiento político para alcanzar lo que son sus objetivos, para alcanzar lo que son esos intereses permanentes que tiene, ¿no? Y ahí están, pues, los medios diplomáticos, los medios bélicos, los medios políticos, incluso los medios comerciales. Y de hecho, bueno, fíjense que uno ve cómo Napoleón usa las alianzas, lo diplomático y lo bélico cuando veíamos esto, ¿no? Podemos Austerlitz es el medio bélico, pero luego Tilsit es un medio diplomático, luego nuevamente lo bélico por la invasión a Rusia, ¿no? Y para Clausewitz va a haber una trinidad de la guerra, ¿no? Que son los elementos que digamos que modelan a la guerra. En primer lugar está el pueblo, está la gente, bueno, y que típicamente pues las decisiones de ir a la guerra son motivadas por el odio y la enemistad. Luego está el ejército, cuyas decisiones están en medio de todo un entorno donde está el azar y la probabilidad, ¿no? Porque cada vez que hay un conflicto, pues cada vez que hay un evento, hay una batalla, hay una probabilidad que se inclina de un lado o de otro, considerando un conjunto de variables, ¿no? Y luego, finalmente, está el gobierno, que es el que aplica esa política racional, esa toma de decisiones, pues para que digamos, este otro medio que ha sido utilizar, que es la guerra, termina contribuyendo a lograr sus objetivos. ¿Qué elementos van a restringir esto para que no ocurra, digamos, lo natural que debería suceder, que es que la guerra tendiera a una violencia total y una guerra total? Es justamente la política y lo que va a llamar Clausewitz la fricción. De hecho, él dice, bueno, que las derrotas típicamente no es algo que ocurre con un gran evento, sino que es la fricción que va deteriorando una situación. Bueno, y la fricción, llámenlo lo que sea, llámenlo invierno, la fricción, llámenlo temas de comunicación entre los mandos, temas de comunicación entre los mandos y las tropas que están desplegadas en el campo. Cualquier elemento de esto es una fuente de fricción y eso justamente va a ser un elemento que va a restringir y que pueda hacer pues, que una guerra termine más temprano o antes de llegar a una guerra total, ¿no? Y bueno, y entonces aquí entra justamente León Tolstoy, aquí lo vemos trajeado de su uniforme, posiblemente creo que este uniforme en tiempos de Crimea, cuando él sirvió como artillero, donde, bueno, Tolstoy va a llegar a decir que la estrategia es una falsa ciencia, o sea, que básicamente tal cosa como la estrategia no existe, y ya vamos a ver por qué. Y para ello, él se va a servir de un personaje que ya nos lo ha presentado Alejandro, aquí está con Lily James, en la puesta en escena de la BBC, más reciente, una escena bellísima que es justamente el baile, bueno, que
que yo les invito a que la lean y la vean, porque no perdamos la perspectiva que Guerra y Paz es una historia de amor también. De hecho, fundamentalmente es una historia de amor para mí. Y bueno, y de hecho, Andrei es ese héroe épico, ¿no? O sea, es decir, es ese, sí, esa suerte de Aquiles, ¿no? Tomando el ejemplo que puso Alejandro. De hecho, aquí está una escena justamente de la película soviética, de la de Bondarchuk, que refiere a la escena que en Austerlitz el príncipe Andrei es herido, pero él nunca se despega del estandarte, ¿no? Que era lo más sagrado para un regimiento. Y Napoleón lo ve pasar y dice que qué escena tan bella, bueno, el héroe caído, pues envuelto en el pabellón de su patria o de su regimiento, ¿no? Y él le da la orden de que lo ayuden para que se cure, ¿no? Y bueno, y acá es justo, y entonces Tolstoy se va a servir de Andrei para hacer una crítica a Clausewitz. De hecho, Clausewitz, lo que llaman hoy en el cine, hace un cameo en Guerra y Paz, porque de hecho hay una parte en la novela en que Clausewitz, que servía dentro del staff del zar en tiempos de la guerra napoleónica, en tiempos de la invasión, él está dialogando con otro oficial prusiano y de pasadas el príncipe Andrei los escucha, ¿no? Y qué es lo que va a decir Andrei. Bueno, en sus cabezas prusianas esta gente no tiene nada sino teorías que no vale una cáscara de huevo vacía y no tienen en su corazón lo que necesitan mañana. Esta es la víspera de una batalla. Ellos dicen, le han entregado Europa a Napoleón y ahora vienen a enseñarnos. Qué buenos profesores que son, ¿no? Entonces, porque lo que Tolstoy considera es que, bueno, este tema de estas teorías realmente no tienen asidero y es otra cosa lo que termina, digamos, lo que termina guiando, por así decirlo, a los eventos de la historia. Y bueno, de hecho, el príncipe Andrei sirve en el staff del general Kutuzov, y Kutuzov va a ser justamente el otro personaje del cual se va a servir Tolstoy para lo que va a ser su crítica a la estrategia. Y Kutuzov es un hombre que sistemáticamente, Kutuzov sirvió, y esto es algo rigurosamente cierto, él sirvió bajo Suvorov, uno de los grandes generales rusos, y él estuvo en las guerras entre Rusia y el Imperio Otomano y Turquía. Y él allí, digamos, forjó lo que es su pensamiento estratégico, ¿no? Y va a haber una frase que va a emerger a lo largo de la obra, que es justamente esta, ¿no? Donde Kutuzov va a decir que el tiempo y la paciencia son sus guerreros, son sus campeones. Para Kutuzov, el símbolo más grande de una victoria era lograr que el enemigo se comiera sus caballos. Y eso es algo que él le quedaba en la memoria porque en la guerra ruso-turca, donde él peleó, pues fue una guerra donde básicamente consistía en la toma de fortificaciones, pues por lo complejo del terreno, porque quien tomara una fortificación, pues se hacía de ese territorio. Y justamente él dice, bueno, mira, mi foco no fue hacer un storming, asediarlas y digamos y hacer un asalto contra estas fortificaciones, sino servirme el tiempo y la paciencia y justamente hacer que los turcos se comieran sus caballos, ¿no? Que significaba, digamos, el peor momento en el que podía estar un ejército, ¿no? Por la significación que tenía el caballo para, bueno, como tracción, no solamente como un arma que es el arma de caballería, sino también como para la tracción de todo lo que era la logística que necesita un cuerpo armado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo Tolstoy ve el mundo en contraposición a Clausewitz? Y a quien lo califica básicamente de charlatán, ¿no? Por estar hablando de una falsa ciencia. Bueno, lo primero que va a decir Tolstoy es que para él ningún ejército nunca fue controlado totalmente por sus generales. Él va a decir, mira, si los líderes políticos pensaban que ellos estaban en control de los eventos, pero no lo están. Y los historiadores, cuyo propósito es tratar de buscar la explicación de los eventos y sus causas, tampoco, porque justamente también se basaban en esa premisa que hay alguien, y son estos grandes hombres, los que están, digamos,
digamos, moviendo los hilos, ¿no? Entonces, y por eso él dice que no hay tal cosa como la teoría de los grandes hombres de la historia. De hecho, él se sirve de Napoleón para desmontar eso, sino que es la suma de las voluntades individuales de los hombres, ¿no? Y de hecho, bueno, Tolstoy es un hombre que, a pesar de ser noble, luego cada vez más empezó a vestirse como campesino, porque bueno, cada vez más él fue entrando con esas ideas, digamos, que luego van a encauzarse en lo que va a ser la revolución bolchevique, ya digamos las primeras 2 décadas del siglo XX. Entonces, bueno, para él tal cosa como la relevancia de los generales de un ejército, de los políticos, sino solamente va a quedar la gente, ¿no? Y solamente van a hacer que el ser humano, con su libertad y por las leyes de la necesidad, toma decisiones, y bueno, impulsado incluso por unas fuerzas cósmicas, él habla de eso, y es lo que termina, digamos, moviendo los hilos de la historia, ¿no? Y para él las restricciones, la única que queda es la fricción, porque de hecho, ¿qué es lo que él dice? Él dice, bueno, mira, la verdad es que haya una causalidad directa en que solamente que alguien tomó una decisión y esto dio lugar a una evolución dentro de una batalla, dentro de una campaña, ignorando todas las cosas que ocurren en el medio, las comunicaciones no son perfectas, y bueno, imagínense, más aún en esa época. Es decir, la moral de los hombres no es la misma, la manera como cada quien va a enfocar una decisión. Entonces, digamos, todos esos elementos de fricción van a estar allí presentes. Entonces, digamos, en esta interpretación que yo estoy haciendo de lo que digamos, de lo que es la teoría de Clausewitz, solamente sobreviven estas cosas para Tolstoy. Y la otra cosa, pues, es que esta es una frase de algo interesante, porque además de este elemento épico, es que Tolstoy de alguna manera hace una suerte de tratado filosófico sobre la historia en Guerra y Paz. De hecho, hay un capítulo donde él empieza a hablar de eso, pero luego se enfoca hacia el final de la obra y le dedica muchísimas páginas a eso, y digamos, y hablar de este tema, digamos, de cómo eran las decisiones colectivas de los hombres las que movían los hilos de la historia, y no eran, digamos, no era un zar, no era un emperador, no era un general. Y esta frase justamente de alguna manera lo resume, ¿no? Y esto es parte del capítulo donde él empieza a hablar de esto, donde él va a decir, el movimiento de la humanidad, que se origina de las innumerables voluntades arbitrarias humanas, es continuo. Entender las leyes de este movimiento continuo resultante de la suma de voluntades es el propósito de la historia. Yo creo que, y bueno, de alguna manera, si uno empieza a ver quiénes favorecen la teoría de los grandes hombres y quiénes la teoría de que son solamente las voluntades de los hombres las que en un colectivo, las que mueven los cielos de la historia, posiblemente la verdad está a medio camino, ¿no? Porque sí, definitivamente uno identifica grandes hombres en la historia, pues, que han canalizado o han interpretado ese sentir, y bueno, y han llevado a los pueblos o a grandes glorias o a grandes desgracias, ¿no? Líderes positivos y líderes negativos, pero sin duda alguna la acción humana de cada uno de nosotros como individuos va a jugar un rol importantísimo también. Y además, esa pequeña historia, ¿no? O sea, que ocurre en el medio del camino, es decir, a lo mejor una orden que nunca llegó a las manos de un comandante, o digamos algún ardid que se aplicó, va a terminar teniendo un efecto muy, muy, muy importante. Y acá, de hecho, fíjense que, bueno, justamente Alejandro había mostrado la imagen de Napoleón, yo les muestro también la de Kutuzov en Borodino. El contraste que hace Tolstoy en las maneras de ver el mundo de ambos líderes, ¿no? Entonces, bueno, comencemos por Napoleón. Napoleón maneja la ciencia y la estrategia, pero lo que va a decir es que en Borodino sus órdenes no fueron seguidas a cabalidad. Y también Napoleón va a vulnerar algo que es de lo cual previene Clausewitz en De la Guerra, ¿no? en su tratado. Y es que él dice que hay que
hay que tener mucha claridad en cuáles son los elementos claves que van a dar la victoria y no tratar y no buscar, y no distraerse por cosas que no necesariamente tienen valor estratégico. Y eso es lo que ocurre con Moscú. La realidad es que Moscú no tiene, el valor de Moscú es un valor simbólico, no tenía valor estratégico. La teoría de ellos, por cierto, pues la misma teoría de Hitler, es que si caía Moscú, con eso caía el mando porque iba a ser una derrota moral y no había tal cosa. O sea, si ellos hubiesen tomado, mediando los tiempos, decisiones diferentes, eso lo hubiese dejado en mejor posición. Y el otro tema es, para Tolstoy, bueno, justamente en esa épica de hablar, digamos, de la grandeza del pueblo ruso, una de las grandezas del pueblo ruso es su alta moral para enfrentar, digamos, la adversidad. Si nos retrotraemos al gráfico de Minard que les mostraba, bueno, fíjense que el ejército pasó de 422.000 hombres a 130.000 cuando va a comenzar Borodino. O sea, es decir, la moral que puede tener ese ejército, luego que has perdido 300.000 hombres, debe ser definitivamente bastante baja. Por el contrario, Kutuzov tiene una sabiduría interior, bueno, esta cuestión del tiempo y la paciencia, que le va a permitir a él entender la lógica y la inevitable marcha de los eventos. Por eso es que Borodino termina como básicamente un empate y él decide, digamos, es decir, le presentan batalla en Borodino. Bueno, Napoleón pierde casi el 20 y pico por ciento de su ejército ahí, y él decide, bueno, retirémonos de Moscú e incendiemos la ciudad, porque la inevitable marcha de los eventos iba a ser justamente que Napoleón se iba a ver obligado a retirarse. Y ahí entonces iba a comenzar, tanto por el general Invierno como por la guerra de guerrillas, que va a comenzar utilizando pues caballería cosaca y todo esto, un acoso permanente a los franceses, hasta que, bueno, pues terminan siendo rendidos pues por el hambre y por esta estrategia, ¿no? Y el otro elemento que emerge allí permanentemente es la alta moral rusa para enfrentar al invasor, ¿no? Y es algo que emerge allí permanentemente, ¿no? O sea, es decir, cómo los campesinos prefieren quemar su trigo, quemar, digamos, sus graneros, para que los franceses no tengan con qué alimentarse, cómo los rusos van a la guerra para enfrentar a este invasor. Y bueno, aquí vamos a hablar entonces brevemente de las finanzas personales en guerra y paz. Bueno, definitivamente se podrán imaginar que el elemento financiero de alguna manera está presente acá cuando las grandes familias, que son las protagonistas de la obra, pues todas son familias aristocráticas, ¿no? Definitivamente, y que tienen una cierta cantidad de medios logrados de alguna manera con los favores del zar, o porque son familias muy antiguas, para poder mantener ese boato. Y el primer caso del que les voy a hablar es del conde Ilya Rostov. El conde Ilya Rostov es justamente el padre de Natasha, de Nikolai y de Petia, Natalia, Nicolás y Pedro, que son los tres hermanos, y bueno, y es el que va a acoger a Sonia, que es, digamos, quien tiene los amores con Nikolai. Bueno, este es un hombre encantador, ¿verdad? Un padre de familia, digamos, devoto, abnegadísimo, amantísimo, pero él tiene un gran problema. El hombre es un terrible administrador, terrible administrador. ¿Por qué? Bueno, porque él para mantener su estatus, él permanentemente está dando fiestas, digamos, en su casa señorial, digamos, en la ciudad. Bueno, él acepta del zar un cargo, pero es un cargo que más que el dinero que le genera es el gasto que le genera por el costo social. Bueno, el hijo, Nicolai, en algún momento, oye, se va de farra y se juega un montón de dinero que básicamente casi quiebra la familia. Y él pues dice, no, yo respondo por ti, hijo, porque no es tu culpa, y todo esto. Y bueno, y Ilya Rostov termina quebrado.
de hecho, la única salvación que identifica a la condesa, que si no es una mujer pragmática, que permanentemente está pendiente de ver cómo se salva la fortuna, es que Nicolai se case con una mujer pues, de medios, ¿no? Bueno, y como creo que este es un spoiler que no daña la historia, pues básicamente esta mujer va a ser la hermana del príncipe Andrei, quien se va, la princesa María Volkonskaya, que es con quien se va a terminar casando a Nicolai, y con eso se va a salvar la fortuna. Y bueno, ahí sí no le doy el spoiler de Natasha, porque sí le daño la obra. Pero Ilia nos habla de eso. Entonces, a lo largo, cuando uno va leyendo la obra, y uno como, oye, que se ha formado como gerente, racional, bueno, yo tengo una maestría en finanzas, que fue uno de mis maestros allí, uno empieza como a desesperarse, porque dice, bueno, pero ¿cómo este hombre puede ser tan torpe manejando las finanzas, ¿no? Pero bueno, nada, es un fait accompli lo que termina ocurriendo, pues que básicamente él dilapida toda la fortuna de la familia. Pero es una bella persona, eso hay que decir. Y la otra cosa es que, a ver, nosotros solemos atar la felicidad al dinero, ¿no? O sea, es decir, o pensar que el dinero es garantía de la felicidad. Y yo creo que una travesura o digamos, o en una lección que nos busca dar Tolstoy, comenzando la obra, Pierre Besuhoff, que bueno, que es un chamo, aquí está justamente la BBC, de hecho el que hace Pierre Besuhoff, los que vieron al Batman más reciente, lo deben reconocer porque ese es el que hizo el Acertijo, se llama Paul Dano. Él tenía como que una afiliación muy genuina, muy pura, que no tenía que ver con el dinero, con el poder que tenía el conde Besuhoff. De hecho, el conde Besuhoff, cuando está agonizando, lo que tiene al frente es el retrato de Pierre. Y a Pierre lo llaman al lecho de muerte del conde, y resulta pues que tienen todos estos personajes. Aquí está la señora Doubleskoy, aquí está otra sobrina, aquí está Stephen Rea, que es el Kuragin, digamos, cazando ahí a ver si les quedaba algo de la fortuna, pero él se la lega toda a Pierre, y Pierre se convierte en el segundo hombre más rico de Rusia después del zar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que cuando uno va recorriendo la historia, porque digamos, es la historia de Natasha, la historia de Pierre, la historia de Andrei, uno dice, bueno, nada más lejos que el dinero para garantizar la felicidad de Pierre, porque hay que ver la cantidad de cosas que él pasa para, digamos, en esa frase de Nietzsche de Become Who You Are, ¿no? De convertirse en quien tú vas a ser, todo lo que él hace, y a los extremos a los que él está dispuesto a llegar para, digamos, encauzar y darle sentido y trascendencia a su vida, ¿no? Y acá justamente esta frase que le dice Pierre a Andrei en algún momento, porque Andrei, digamos, es un personaje muy melancólico, ¿sabe? De hecho, dicen que Tolstoy, él quería ser como Natasha, porque Natasha es Rusia. Pero ese Tolstoy de Crimea se parece mucho más a Andrei, y él le terrorizaba ver ser Pierre. Donde, bueno, justamente Pierre le dice que hay que creer en la posibilidad de la felicidad para poder ser feliz. Y ese pensamiento, digamos, cuando uno va viendo todo por lo que va pasando Pierre, digamos, hasta que, bueno, en esa búsqueda de la felicidad, definitivamente es un pensamiento que lo estuvo acompañando, pero definitivamente Pierre también es un muy bello personaje. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les quería contar sobre la estrategia y las finanzas. Bueno, nuevamente invitarlos a que o bien lean la obra, o bien pues vean la soviética, o al menos vean la de la BBC, porque definitivamente sí creemos que es una obra que todo occidental debe leer, porque los temas que plantea son temas totalmente atemporales. Así que, bueno,
le cedo nuevamente el foro a Urbi. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por esa excelente presentación, ¿no?, de la parte de la estrategia y de las finanzas personales en la novela, que bueno, tú habrás tomado o has tomado unos casos de los muchísimos que hay ahí que se pueden hablar, pero por razones de tiempo, pues no, digamos, tomaste esos que son muy ilustrativos. Quería nuevamente dar las gracias a Econoinvest y a Germán Sifontes por patrocinar este evento con el IESA, y bueno, creo que ha sido un excelente seminario. Por aquí había algún comentario. Isabel Blanco, gracias. Tuve la oportunidad, aquí leyendo en YouTube, ¿no? Tuve la oportunidad de leer la novela en la adolescencia, fue una lectura para el disfrute. Esta es una convocatoria para leerla de cara a las circunstancias de las posiciones de poder actual, dice ella. No sé si quieren comentar eso o si quieren hacer otros comentarios, o Alejandro Oliveros, habiendo escuchado ahora la parte de Alejandro, si quieres agregar algo más. Sí, bueno, que estos comentarios que nos ha brindado Alejandro hoy me parecen indisociables, parece que hay que incluirlos en las próximas ediciones de Guerra y Paz, porque como decía al principio, de todas las ediciones que conozco, que no son pocas, no son frecuentes los comentarios que se hace a la acción desde un punto de vista que no sea literario, filosófico, religioso y todo aquello. Y detrás de todo eso, realmente lo que hace funcionar esto, más que la pluralidad de Tolstoy, pero la finanza. Era quien tenía la finanza al final venció Waterloo, que es el fin definitivo de Napoleón. Era un problema más de finanzas que de estrategia. Sí, me parece muy, muy aleccionador y ilustrativo lo del profesor Cáceres. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Cáceres. No sé si quieres agregar algo más. Sí, no, bueno, que a ver, Rusia es un enigma. O sea, la verdad que todavía yo creo que para Occidente, ojo, en tiempos de la Guerra Fría se invirtió muchísimo esfuerzo en tratar de estudiar a Rusia. Este libro que recomienda Alejandro, El baile de Natasha, es un libro espléndido para lograr entenderlo, porque ahí porque el tema es que es un pueblo construido, digamos, con unas raíces, digamos, bárbaras de estas hordas que vinieron de Oriente, que van a establecer los canatos allí en lo que va a ser ese territorio, pero entonces luego también hay una mirada eslava, y luego también está la europea, y bueno, y ese pueblo es producto de todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Un pueblo europeo? ¿Es un pueblo eslavo? ¿Es un pueblo, digamos, bárbaro de esos pueblos de las estepas? Entonces, ese libro, El baile de Natasha, es muy bueno, y yo creo que la escena del baile de Natasha es muy poderosa. Es decir, no sería la mejor manera, pero a lo mejor leer, digamos, esos pasajes para los que estén interesados en entender esto, sobre todo ahorita, pues que nuevamente Rusia se ha levantado, ¿no? Y quiere otra vez jugar ese gran juego que jugó en el siglo XIX con el Imperio Británico para lograr su lugar en el mundo, ¿no? Entendiéndose como que está en el medio de Asia y de Europa, pero no termina de formar parte de ninguno, ¿no? Entonces esa creación de eso, y definitivamente Guerra y Paz sirve para eso. Tolstoy, justamente en este ensayo filosófico que él hace sobre el tema de las leyes que guían la historia, él va largamente a hablar sobre el tema del poder, ¿no? Y qué es el poder, y es que realmente los poderosos son quienes encarnan, digamos, el sentimiento de los hombres, bueno, los hombres y mujeres, no, la de hombres como generalidad del ser humano. Para esto sí que, mira, y ahorita pues un poco para entender también, digamos, de dónde nacen esa moral de esos pueblos, ahorita que Ucrania se enfrenta a una invasión a Rusia, y bueno, que al final del día son pueblos con orígenes, digamos, no tan distantes entre ellos. La guerra y la paz definitivamente es una muy buena
una muy buena guía para eso, porque como les menciono, este es un libro que se escribió en la década de los 1860, si no me equivoco, es decir, ya tiene sus 160 años, pero tiene temas atemporales y bueno, y aquí no hablamos de la historia de amor, aquí no hablamos de la búsqueda filosófica de la felicidad por parte de Pierre, porque bueno, eso ya daría lugar a otro seminario, así que si lo quieren ver, esto es una película que tiene de todo, pues esto tiene, digamos, hoy acción, tiene romance, tiene mucho de búsqueda filosófica, existencial, así que bueno, no dejen de leerla, porque a mí, que lo que yo enseño en el IES es justamente lo que dedico mi vida corporativa a los temas de planeación estratégica, a veces repaso pasajes porque hay lecciones que solamente Tolstoy, al igual que hacen los grandes aedas, los grandes poetas, logra que emerja como ningún libro de teoría o de ciencia gerencial logra hacerlo. Eso es lo que quería comentar. Bueno, y gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y yo diría que, bueno, para entender a Rusia también, o el forjamiento del carácter ruso, como lo queramos llamar, pues también hay que entender que es un país gigantesco. Creo que tiene 8 usos horarios, el país más grande del mundo. Imagínate, Siberia es como el tamaño de Estados Unidos. Y bueno, imagínate en tiempos más remotos que las comunicaciones eran tan malas, o sea, eso era una cantidad de pueblos o tribus o localidades aisladas, permanentemente aisladas, y a eso le añades el invierno, del cual se habla en la novela bastante, pues, y pero un país que tiene 6 meses de invierno en muchas zonas, pues imagínate, de ese cóctel es que sale el ruso, ¿no? Aparte de todo lo que comentaste. Entonces, es un país muy, muy complejo, ¿no? Y muy, que ha tenido, bueno, tiene todas esas circunstancias detrás, ¿no? Que no son fáciles, pues no son fáciles. Entonces, bueno, muchísimas gracias eh, Alejandro Oliveros, Alejandro Cáceres, y bueno, próximamente, pues en una próxima fecha, no sé, en 2 meses o así, tenemos que buscar la fecha, tendremos el próximo seminario de cultura y gerencia que estaremos avisando por las redes sociales del IESA. Y bueno, muchísimas gracias a todos, ya llegamos a la hora de terminar el seminario. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por participar, a ustedes, a los ponentes, pues, y al público que nos